La sociedad actual desde hace algún tiempo está viviendo un delito conocido como cohecho, que con el pasar de los años se ha logrado convertir en casi una costumbre, representada en el hecho de rentar atribuciones públicas, bajo cualquier medio denominado dádiva, a ciertos funcionarios del sector público, para conseguir de ellos un determinado favor. Decía Carrara que cualquier abuso que realice un funcionario público de los poderes de que está investido es un grave delito que encierra un daño político intenso. Este daño político aumenta cuando el abuso de poderes se efectúa con fin de lucro. La razón de este aumento reside en la mayor densidad del daño. Ante un magistrado que abuse de su cargo para vengarse de la persona a quien odia, los demás ciudadanos tienen pocos motivos para sentir alarma. Pero ante quien vende sus funciones al que paga, no hay quien pueda tener confianza de obtener justicia cuando se encuentre en conflicto frente a un adversario poderoso y desprovisto de escrúpulos. ¿Qué es el cohecho? Proviene de la palabra en latín confectus, del verbo latino confiere, que significa acabar, negociar. Así bien la palabra cohecho, también viene de la voz castellana cohecho como referencia a una acción simultánea entre dos personas. El concepto de cohecho ha evolucionado a ser el delito que comete una autoridad o un funcionario público cuando en provecho propio o de un tercero, solicita o recibe, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente o acepta ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito, así como, por acción o abstención al ejercicio de su cargo. El delito incluye jurados, árbitros, peritos o cualquier otra persona que interviene o desempeña algún puesto en el ámbito de la función pública. Es un delito contra la administración pública que constituye un acto bilateral que ataca a la rectitud y buen proceder propios del funcionario o servidor público en el cumplimiento de sus funciones, para obtener el cohechador un beneficio justo o injusto a través de la acción u omisión de dicho funcionario. Antecedentes del cohecho. Las conductas antisociales son una forma de actuar que aparece con el hombre, en todas las sociedades y a través de los tiempos, así se tiene a la Biblia que relata actos de adulterio, homicidios, etc. En relación al cohecho, el derecho romano castigaba al tráfico de la justicia, o barataría, que era también sancionado en legislaciones anglosajonas, europea, asiática, prehispánicas, etc. El cohecho es un delito derivado históricamente de la institución romana crimen repetundare, donde su concepto se restringía al acto de aceptar el soborno, pretendiéndose combatir a la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, imperante y frecuente en épocas de inmoralidad generalizada en los puestos administrativos del Imperio romano. Esta institución mandaba en nombre del interés general, la restitución de lo que ilegalmente se hubieran hecho pagar o de lo que hubieran percibido los funcionarios romanos cuando desempeñaban cargos denominados honoríficos, para la realización o ejercicio de un acto relacionado con sus funciones. La base para el nacimiento de esta institución romana, fueron los abusos de ciertos funcionarios, sobre todo de aquellos que gobernaban en lugares alejados, además del hecho de que conseguir una prueba de un acto concreto de corrupción era cada vez más difícil. Por estas razones, se determinó que por una acción genérica, dirigida contra el enriquecimiento ilícito, se pida al funcionario la devolución de lo que había obtenido por lo que vendría a ser la venta de un acto de la administración pública. Las figuras delictivas que se pretendían combatir en ese entonces se las identificaba como corrupción, siendo la venta de un acto de autoridad que debía ser gratuitamente cumplido. Clasificación del delito. A. Es de clasificación bipartita, será perseguido por la autoridad judicial, a diferencia de las faltas, las cuales serán solo perseguidas por la autoridad administrativa. B. Es un ilícito de acción, requiere movimientos corporales o materiales por parte del sujeto activo del delito. C. Es de resultado material, porque se requiere de la materialización del mismo, es decir, de un cambio material externo, originado por la conducta del agente. D. Es de lesión, porque el agente causa una disminución al bien jurídicamente tutelado por la norma penal en estudio. E. Es de duración instantánea, porque se consuma en el mismo momento de su ejecución. F. Es doloso debido a que el agente que tiene la plena intención de ejecutarlo, consciente y voluntariamente solicita o recibe indebidamente para sí o para otro, dinero, dádiva, o promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones. G. Es de estructura simple, porque protege únicamente a un solo bien jurídico tutelado. H. Es unisubjetivo, en virtud a que para su ejecución únicamente se requiere de la presencia de un solo sujeto. Es decir, el solo requerimiento por uno o el ofrecimiento por otro. I. Es unisubsistente porque se ejecuta en un único acto. No es posible fraccionar la acción en diversas etapas, siempre se ejecuta en un solo hecho.
J. Es ilícito de oficio, porque la autoridad lo perseguirá aún en contra de la voluntad del ofendido. K. En función de su competencia. 1. Será federal, cuando el funcionario que lo ejecute, pertenezca a este fuero, sujetándose a las leyes federales. 2. Será común, cuando se realiza por un servidor público perteneciente a este mismo fuero, sometiéndose a las leyes locales de cada uno de los estados. Legislación donde se tipifica el cohecho. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título 4. De las responsabilidades de los servidores públicos. Artículos 108 y 109. Código Penal Federal. Capítulo 10, artículo 222. Capítulo 11, artículo 222 bis. Código Penal de los Estados y en el caso particular de Colima en el capítulo 6. Artículo 132. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Artículo 88. El Código Penal Federal respecto al cohecho define. Artículo 222. Cometen el delito de cohecho. Fracción primero, el servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones. Y fracción segundo, el que de manera espontánea dé o ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga o omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones. Descripción típica del cohecho. El Código Penal Federal establece la figura típica de la fracción primera del artículo 222. Hace referencia a un elemento normativo de la antijuricidad, en cuanto expresa que la solicitud, recibo o promesa del dinero o dádiva ha de hacerse, indebidamente. Con esta expresión se descartan aquellas percepciones que la ley autoriza a recibir a título de derechos. Lo que la ley expresa en la frase ilegalmente es que el servicio o función en la cual entra en juego el dinero o la dádiva, ha de ser gratuito y ajeno a algún pago por cualquier concepto. La conducta del servidor público deberá efectuarse durante el ejercicio de su empleo o su cargo. Respecto al dinero, la donación, el servicio, el empleo o el cargo han de proceder de cualquier persona cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas o supervisadas por el servidor público en el desempeño de su cargo. Este delito comprende dos hechos distintos: el del servidor que se deja corromper y el del corruptor, ambos con la misma sanción penal. Características del cohecho como delito. Elementos del tipo. 1. Tener el carácter de servidor público. 2. Por sí mismo o por intermedio de terceros, solicitar o recibir de alguien dinero o cualquier dádiva. O bien aceptar la promesa de que se le hará entrega del dinero o de la dádiva. 3. Comprometerse, por ello, a hacer o dejar de hacer algo justo o injusto, propio de sus funciones. 4. Que el agente quiera, con su conducta, obtener para sí o para otro un lucro cualquiera. Tipicidad y atipicidad. A. Tipicidad, es el encuadramiento de la conducta, en la descripción legislativa o tipo penal. B. Atipicidad, la atipicidad es el aspecto negativo de la tipicidad y se entiende como la falta de adecuación de la conducta al tipo penal. 1. Ausencia de calidad exigida por la ley en cuanto al sujeto activo. El tipo penal establece que será cometido el cohecho por un servidor público, de manera tal, que si el sujeto activo no es servidor público no será típico el hecho. Bien jurídico tutelado. En este delito, es el que tiene la administración pública de que el desarrollo y funcionamiento de la actividad estatal discurra en todos sus ámbitos, legislativo, ejecutivo y judicial, por un cauce de honradez sin ser cohechado por enriquecimientos injustos o desviaciones. La conducta. Es el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, encaminado a la realización de un propósito. Respecto al cohecho es la acción, la conducta desplegada por el servidor público, ya que ejecuta movimientos corporales o materiales. En sí la conducta del agente consiste en solicitar o recibir por sí, o por interpósita persona, solicita o recibe indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepta una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones. Verbo rector en el cohecho. Es el recibir y aceptar, dinero o cualquier otra dádiva o aceptar una promesa. La aceptación se da cuando el requerido admite o da su consentimiento para en un futuro recibir lo que se le promete por parte del particular. En el cohecho se acepta la posibilidad de que la total iniciativa no provenga del cohechante sino que por una insinuación o sugerencia o en fin actos del cohechado tendientes a facilitar el ofrecimiento o promesa. Sujetos que intervienen en el cohecho. Sujeto activo, es la persona física que comete el delito.
Puede ser cualquier persona, basados en el principio, tan corrupto es el que da, como el que recibe, está bien colocarles al mismo nivel y gravedad, a cohechante y cohechado. En el delito de cohecho, existen dos sujetos activos, que son 1. El cohechador, quien ofrece dinero o dádivas, presentes o promesas a cambio de que el funcionario público haga o deje de hacer algo justo o injusto relacionado a su cargo público. 2. El cohechado, el funcionario público quien recibe dinero o dádivas, presentes o promesas a cambio de que haga o deje de hacer algo justo o injusto relacionado a su cargo público. Sujeto pasivo, es la persona física o moral sobre quien recae el daño o peligro causado por la conducta del sujeto activo. En el delito de cohecho, el sujeto pasivo siempre será el Estado. Es quien resiente el daño por la conducta que se analiza. El delito de cohecho es de carácter doloso, ya que se tuvo la clara intención de dar o recibir el dinero o la dádiva. Del delito de cohecho, se destaca el cohecho pasivo y el cohecho activo. Se llama cohecho pasivo al delito de los funcionarios que se dejan corromper, en oposición al acto del particular que induce a la corrupción, denominado cohecho activo. Por tanto, consiste en que el sujeto activo del delito, que es el funcionario público, acepte o reciba una dádiva, obviamente como un acto posterior a la oferta o promesa realizada por el cohechante, para ejecutar actos u omisiones propias de su empleo, solicitados por el cohechador y que además estén dentro de la competencia territorial y material del funcionario, ya que caso contrario no será sujeto de cohecho. División del cohecho pasivo. Cohecho propio. Comprende la realización de un acto injusto por parte del funcionario público. Tomando en cuenta que por injusto debe entenderse lo que no está de acuerdo a la ley, cuando es contrario a derecho, y si no se trata de algo relacionado a la aplicación de la ley, injusto hace referencia a lo incorrecto, algo alejado del sentido común. Cohecho impropio. Es aquel que pretende la realización de un acto que no es ilegal, es decir, de un acto justo pero que correspondería realizarlo correctamente y no por dádiva, justo y no remunerado. En este cohecho lo único antijurídico será la retribución, puesto que el acto del empleo u oficio siempre va a ser justo. Cohecho agravado. El cohecho adquiere el carácter de agravado primeramente porque el funcionario ha aceptado las promesas o recibido las dádivas para cometer en el ejercicio de su cargo un delito, y posteriormente porque el sujeto cohechado ostenta la calidad de juez, árbitro, mediador o jurado. Cualquiera de estas dos alternativas le otorga al cohecho la calificación de agravado. Cohecho activo, alude o se refiere a quien hubiese obligado mediante violencias o amenazas o diere u ofreciere dádivas a un funcionario público, a un jurado, árbitro o componedor o a una persona encargada de un servicio público en general, para que haga o omita un acto relativo a sus funciones y deberes. Además, el cohecho activo no requiere de la codelincuencia necesaria que era exigida por el cohecho pasivo, puesto que en este caso cohecho activo, el delito se consuma sin la contribución de otra persona distinta al agente, ya que lo que aquí se requiere para dicha consumación es la entrega de la dádiva o la formulación de la oferta al funcionario, guiadas por la intención de obtener un determinado acto del funcionario o su abstención, e independientemente de que se logre o no un acuerdo. Objetos que intervienen en el delito de cohecho. Objeto jurídico, es el bien jurídicamente tutelado, el cual será la correcta actividad del Estado. Objeto material, es el perjudicado con la decisión, en el supuesto de que ésta sea justa o injusta. Así también pueda afectar al patrimonio de los particulares, quienes le otorgan el dinero, al servidor público indebidamente. Conclusión. La corrupción no tiene especificaciones de tiempo o lugar. Ella es intemporal, que si bien es un problema de los individuos que muestran conductas ilícitas, es también resultado de una sociedad que funciona con un sistema que no es el apropiado. Para lograr la transparencia también es importante tener como aliado el funcionamiento adecuado de instituciones democráticas, una prensa libre y acceso abierto del público a la información relacionada con el ejercicio del poder y las actividades gubernamentales. A toda esta estructura deben de sumarse los órganos de control y el afianzamiento del sistema de impartición de justicia. Esto último es así porque el sistema institucional de una nación depende de la vigilancia del poder judicial. Está claro, por otra parte, que el combate a la corrupción se enfrenta y tiene connotaciones de carácter eminentemente políticas, en donde más que los hombres, son las instituciones públicas las que juegan el papel de jueces de última instancia. Sin embargo, en nuestro país, por ser sociedades con procesos de integración traumáticas, o están ausentes las instituciones públicas o van en proceso de formación y afianzamiento que, eso sí, servirán en el futuro como conductos por donde la sociedad se organizará para poner freno a los desmanes de la corrupción y la irresponsabilidad pública.
Autores como Llerena consideran que no se irá a fondo contra la corrupción en tanto no suceda una modificación interna del individuo, que hoy por hoy, está inmerso en una dinámica de valores presidida por el dinero en menoscabo y hasta el menosprecio de otro tipo de virtudes. El avance contra la corrupción necesitará de una activa sociedad civil y de la presencia de órganos de fiscalización, porque se enfrenta a toda una estructura de intereses que es finalmente la matriz de los conflictos sociales. De esas situaciones conflictivas sobresalen la idea de país y el compromiso que tiene la élite, la competencia entre las élites y el control y la participación de las masas en la política gubernamental. El modo como se concilien dichos conflictos marcará las reglas de la vida pública y creará las condiciones para un cambio positivo o negativo respecto a la sanción efectiva de las conductas delictivas, las necesidades sociales, el tamaño de la conflictividad, el juego democrático, la correlación de fuerzas políticas y la experiencia en materia de control, serán los factores decisivos para instaurar y operar con éxito los instrumentos para la vigilancia de los haberes públicos para hacer de nuestro país un campo donde impere la ley.